Bueno, como hacemos todos los sábados a esta hora, vamos a hablar de la realidad política, económica del país, porque esta semana el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció aumentos del transporte. Hay aumentos en realidad en Argentina de la medicina prepaga, de peajes, bueno, muchos aumentos también en relación a la luz, al gas, y vamos a presentar a nuestros invitados. Claudio de la Carbonara, dirigente del subte. Gracias, Claudio. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Y Yamil Santoro, dirigente de Cambiemos. Gracias por la invitación. Bueno, primero tu opinión, Claudio, en relación al aumento del boleto. ¿Para vos está bien? ¿Está mal? ¿Se debía hacerlo? No, desde el punto de vista de los trabajadores, que somos los que terminamos en definitiva pagando este tarifazo, como lo decías bien vos, no es solo el transporte, sino que es en casi todas las cuestiones que afectan el salario, el poder adquisitivo, la calidad de vida de los trabajadores y los sectores populares. Es un aumento, un tarifazo que va en función de seguir garantizándole las enormes ganancias a las empresas prestadoras de los servicios, sean de transporte u otros, con el pretexto de que hay que cerrar agujeros fiscales o hay que cerrar algunas cuentas, que son las mismas cuentas que abre el propio gobierno. Digo, los agujeros que hay que llenar son los que abre el propio gobierno. Entonces, desde el punto de vista de los trabajadores es totalmente innecesario, es un nuevo ataque de los que ya estamos, digamos, no acostumbrados, pero sí que venimos viendo muy seguido los trabajadores, los sectores populares, que, insisto, afecta directamente la calidad de vida, el poder adquisitivo de cientos, de miles, de millones, en realidad, Yamil, de trabajadores. ¿Afecta a los bolsillos de la gente? A ver, primero que nada, tenemos que tener conciencia de que Argentina no puede sostener una realidad ficticia de pagar cosas por debajo del valor. Hay una realidad concreta que es que hace muchos años, por ejemplo, el tema de los servicios públicos, concretamente gas, electricidad y demás, hubo una decisión del gobierno anterior, que de hecho fue lo que llevó peleas entre Alberto Fernández y en su momento Labaña, sobre la actualización de tarifas. Todo el interior del país tuvo aumentos progresivos, el área metropolitana no lo tuvo. De hecho, el área metropolitana era la zona más subsidiada, no solamente en electricidad y en gas, sino también en transporte. Y esto lo que viene a hacer es corregir esa distorsión que había del área metropolitana, que es una de las zonas más favorecidas económicamente del país, en favor del interior, que ahora va a recibir proporcionalmente más subsidios de lo que lo hacía antes. En otras palabras, nosotros, en el área metropolitana, que hace mucho veníamos pagando menos proporcionalmente que el resto del país, estamos empezando a ponernos a la par proporcionalmente del resto del país. No es que hay un aumento general a nivel federal, sino que particularmente en esto se está corrigiendo una distorsión concreta en el área metropolitana. Y la verdad me parece que es justo, que aquellos que tenemos un mayor ingreso, que no haya ningún fundamento por el cual paguemos menos que lo que paga alguien en el resto del país, si además tenemos mayor ingreso. Claro, porque para minimizar el impacto, lo que dice el gobierno, los que viajan más, los que hacen combinaciones, van a pagar menos. Sí, además... Es una mentira eso. No, ¿cómo es el sistema? Es la misma mentira que nos querían hacer creer que, bueno, van a perder dinero pero no poder adquisitivo. Cualquier aumento en la tarifa es para que paguemos más, no es para que paguemos menos. Y además es una mentira. ¿Por qué no es mentira? No, a ver, en concreto, por supuesto que esto va a variar según la cantidad de viajes que realiza una persona, pero ya a partir del segundo viaje paga el 50%, el tercer viaje paga el 75% de ese viaje y así sucesivamente, si se hace dentro de las próximas 2 horas. La verdad que favorece mucho a aquellas personas que viajan desde el interior de la provincia, que vienen a trabajar en la ciudad. Es un engaño pichanga eso. No, te explico por qué. Según los mismos números del Ministerio de Transporte, el 86% de los trabajadores de quien utilizamos el transporte público utilizamos un solo transporte. El 11 restante, o un 11 restante, utiliza 2 y solo el 3% utilizaría 3 medios de transportes diferentes y sobre todo en el lapso de 2 horas. O sea, es un engaño total para decir o tratar de justificar un aumento totalmente injustificable. Quiere decir usted que no hay mucha gente que hace combinaciones. Mira, de hecho... Para nada. Por eso digo, 86% de los trabajadores toman un solo medio de transporte para llegar a su lugar de trabajo. O sea que el 86% como mínimo estaría pagando el tarifazo, que es en promedio un 65% de todos los transportes. Hay un 11% que quizá pague un poco menos, pero va a pagar más de lo que pagaba antes. Y solo un 3% que podría llegar a pagar lo mismo, nunca menos, lo mismo que
pagaba anteriormente del aumento. Algo que propone Claudio que me parece importante, que él plantea que es estático, que la gente va a seguir manejándose de la misma manera. Justamente algo que permite el boleto multimodal o la posibilidad de combinar con descuento es que quizás personas que antes realizaban trayectos más largos o esperaban más tiempo porque no querían pagar 2 boletos, ahora al ir abaratándose progresivamente no se van a abarata, empezar a combinar. Hiciste mal las cuentas, porque si vos tomás, aunque con tu proyecto tomás dos medios de transporte, pagás más igual que antes. Ahora, si querés, no hay forma. Por un lado van a poder combinar de manera distinta. Después hay otra cuestión concreta, vuelvo a lo mismo. No hay una cuestión de justicia que los porteños o las personas del área metropolitana paguemos menos que un cordobés, paguemos menos que un mendocino. Eso no tiene ningún es otro fundamento y es un tema de justicia. ¿Eso qué opina usted? Es otro digamos, de las grandes mentiras de este gobierno. Nosotros hemos criticado digamos, el sistema o la política del transporte que tenía el gobierno anterior. Nosotros no nos parecía que era el apropiado mantener enormes subsidios, insisto, para mantener la ganancia de un grupo de empresarios. Ya sabemos cuál fue el resultado. Digamos, tuvimos que pagar los trabajadores con más de 50 muertos en la masacre de Once para que cambie algo, pero digo, lo que propone este gobierno no es muy diferente, es que los trabajadores paguemos las ganancias de los empresarios a través de a través de los subsidios, que siguen recibiendo subsidios, no es que le quitan los subsidios, siguen recibiendo subsidios y además el aumento de tarifa. O sea, las políticas de transporte no son estas. Digo, si no se planifica en función de entender que el transporte es un servicio público, que no se puede medir en función de las ganancias de una empresa, estamos perdidos. Inclusive, nosotros lo que estamos planteando, que ese dinero que le hacen poner a los trabajadores del bolsillo para que sigan funcionando las empresas, funcionando quiero decir, llevándose las ganancias, debe salir de impuestos a las grandes fortunas, a los grandes empresarios, cosa que le perdonan, cada vez le perdonan más impuestos a los grandes empresarios. Hace muy poquitos días se conoció otra vez una rebaja en los impuestos a la producción agropecuaria. Venimos de estas cuestiones, de cada vez le sacan más a los que menos tenemos y le dan más a los que más tienen. Un minuto, Claudio, lo que dijo Dietrich en la conferencia de prensa es que con ese dinero que van a pagar los trabajadores, supuestamente, como usted dice, van a construir cruces peatonales, veredas, paradas de Metrobús. Yo estoy esperando los 10 kilómetros de subte que prometió Macri cuando era candidato a la primera elección que ganó. Todavía estoy esperando los 10 kilómetros de subte. Entonces, ¿por qué le tengo que creer a un gobierno que se la pasa mintiendo? A ver, Yamil. A ver, primero, la transformación que se ha realizado en la Ciudad de Buenos Aires en materia de infraestructura de transporte es fenomenal. Por supuesto que hay que seguir expandiendo la red de subte, que de hecho está planificado y está proyectado realizarlo. Querés ver obras, por ejemplo, Andá Belgrano, que están ahora por elevar todas las vías del tren para evitar que se generen... Es una mentira. No es una mentira. ¿Sabés cómo crecen las grandes ciudades en el transporte? No es haciendo Metrobús. Por eso te digo, es una planificación en función de grandes negociados. Yo te digo, la lógica... la cantidad de tiempo que se ahorró la gente. La lógica, no... Independientemente de que el subte también no es esa la solución que se encuentra en las grandes ciudades. ¿Sabés cuáles son? Hacer subte de la ciudad. Para liberar el tránsito vehicular por la superficie. No es el que ustedes proponen. Te respondo en concreto. 1 millón de pesos cada cuadra del Metrobús costó. O sea, es un gran negocio. ¿Y cuánto para sale, las empresas que están... Claudio, ¿cuánto sale una cuadra? Debe salir muchísimo más, pero ¿sabés qué tiene una ventaja enorme? ¿Qué es? No es un medio de transporte que poluciona el medio ambiente. Es un medio de transporte que libera el transporte por superficie. Es un medio de transporte que sirve para siempre, no 10 o 20 años como está planteado el Metrobús. Eso no se podía realizar porque vos, para poder llevar adelante una obra como la de los subtes, necesitabas un grado de financiamiento. Se puede hacer un túnel en el Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra, y vos me decís que no se puede hacer 10 kilómetros de subte en la Argentina. Que Argentina durante los últimos años, justamente por restricciones del gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires no podía acceder. Es mentira. No, ahora hace 2 años que son gobierno. Ahora acaba de salir la ley de participación público-privada, que por ejemplo te puede permitir realizar obras de infraestructura. Y salió la ley de participación hace 2 años que son gobierno. No cambió el subte ni con los aumentos. Se hizo la mínima inversión para que mejore el subte. De hecho, ahora se viene Claudio, si le hago esta pregunta concreta para entrar ya a los últimos minutos del debate, si le pregunto hacia dónde va el gobierno, con su economía, con sus políticas, de forma concreta, ¿qué me responde? Está claro que es un gobierno de ricos que gobierna para los ricos. Todas las medidas que se han tomado han sido sacarle a los sectores obreros y a los sectores populares para transferírselo a los grandes empresarios, todas las medidas. Por eso nosotros estamos muy preocupados porque hay despidos, hay suspensiones, hay cierre de fábricas, hay persecución política enorme.
Y las centrales sindicales brillan por su ausencia. Ahí se conoció un dato de que la CGT calcula que va a ser 27% la inflación del año 2017. Está bien, son unos grandes observadores de la realidad, pero ¿dónde están cuando tienen que llamar a un paro nacional, un plan de lucha para poder evitar que esto suceda, que sigan descargando sobre los trabajadores Yamil, estas políticas? Te cierro con algo que es importante. Y después, cuando los trabajadores salimos a protestar, que se dio un gran quiebre el 14 y el 18 con la gente en la calle, lo que intentan es demonizar a los que salen o los que salimos a protestar. Por eso los violentos. El jueves, que deberías hacer lo mismo. hay... Sí, yo condeno a los violentos, empezando, ¿sabés por quién? Por la familia del presidente, que se enriqueció durante la dictadura, teniendo 5 empresas cuando empezó la dictadura y saliendo con 47. O sea, ustedes no pueden hablar de violencia haciendo lo que hacen, teniendo el prontuario que tienen. Entonces, yo soy un hijo de la democracia. Los trabajadores, cuando salimos a reclamar, no somos violentos. Te aviso, no somos violentos cuando yo estuve en la plaza y salimos a reclamar y no somos violentos. No lo justifico. No justifico a tu policía que le pega a un jubilado que está caminando y le tira gas pimienta en la cara. No lo justifico que lo pasen con una moto por encima o que lo pisen con un camión hidrante. Primero, cualquier persona que viole la ley, sea un policía, sea un manifestante, sea lo que sea, debe rendir cuentas ante la justicia. Ese policía fue desplazado, al igual que hay 2 personas en este momento. Fueron todos los policías, yo estuve ahí. Segunda cuestión, y ahora corrigiendo. 3 balazos de goma recibí yo, estando en la plaza. Yendo a la cuestión concreta, la realidad de los datos mata cualquier relato. Venimos con crecimiento económico en este año, proyectado crecimiento para el año que viene, la inflación viene bajando de manera sostenida, la núcleo, aumentó el empleo interanualmente un 2%. No tenés vergüenza, tuvieron que salir a anunciar el corrimiento de las previsiones de la inflación, que lo tenían en 10 al principio, a finales del año pasado, y tuvieron que salir a hacer una conferencia y decir que va a ser el 15. ¿Qué tiene que ver? ¿Está bajando la inflación? ¿A dónde está bajando? ¿Qué? Está bajando la inflación. Está bajando. Con estos tarifazos, la inflación de febrero va a ser alrededor del 2%. 1,2% es el impacto. Yo te digo, tenés razón en algo. Está creciendo, le está yendo muy bien. A ustedes le está yendo muy bien. A los CEOs, a las empresas, a las megamineras, a las ojeras le va muy bien. A los trabajadores y a los jubilados no le está yendo bien. Preguntale a los jubilados que le robaron 100.000 millones de pesos de los bolsillos. Vamos a los hechos. Es el gobierno que a lo largo de la historia argentina tiene como porcentaje del PBI el mayor nivel de inversión social y también en el presupuesto. O sea, en concreto, más allá de lo que plantea Claudio, la realidad concreta yo no sé si este gobierno tiene una enorme cantidad de dinero invertido en no sé si será cierto, pero eso no beneficia al pueblo trabajador. Está bien, pero eso no beneficia al pueblo trabajador. Ampliaron todas las medidas a todos los monotributistas. No, perdieron los beneficiarios de Iguache, perdieron, junto con los jubilados y los excombatientes de Malvinas. Perdieron todos, 100.000 millones de pesos por año. Concreto, antes teníamos un subsidio que 100.000 millones de pesos. Vos tenés que justificar esos 100.000 millones de pesos que se los robaron del bolsillo, ¿a dónde van? Se la dan a los ojeros que le sacan las retenciones, se la dan a las megamineras que no pagan un centavo. Claudio, se la dan al blanqueo de los familiares del gobierno que no pagan un centavo. Le sacaron hace muy poquitos días aportes patronales. Se están reventando la jubilación de los trabajadores porque le bajan las retenciones, los aportes patronales a los empresarios. Tenés es una vergüenza. 35% de evasión. Es una vergüenza. Mantener este sistema, que de hecho no, yo no quiero este sistema. Yo peleo por otro sistema igualitario donde no haya un 1% de la población. ¿Cuál es tu sistema? Te escuchá lo que te digo. Yo no quiero un sistema donde el 1% de la población acumula el doble que el 40% más pobre de la población. No lo quiero. Queremos un sistema donde haya igualdad, donde haya justicia social, en el sentido de que no puede haber un grupo de empresarios, CEOs, que con las medidas que toman hacen que el pueblo trabajador sea cada vez más pobre. Y además cuando salen a protestar, cuando salimos a protestar, te quieren meter preso, te quieren hacer campaña. El jueves te digo, hay una gran movilización. Invito a todos los que participaron en las movilizaciones del 14, el 18 y las movilizaciones anteriores el jueves a una movilización que se va a dar entre el Congreso y Plaza de Mayo, justamente rechazando la persecución política, el intento de criminalizar la protesta social y sobre todo exigiendo la libertad de César Aracaki, que está preso. Es un preso político, que no tiene sentido que esté preso y además está preso en una cárcel común. A ver, Yamil hacía mención a los violentos de la manifestación de la reforma previsional, lo que pasó en la asignación del Congreso. Adelante. Bueno, la verdad me parece bastante peligroso que sigan hablando de persecución política cuando está documentado y de hecho no es que lo determina el Poder Ejecutivo, lo determina la justicia ante evidencia probada de personas que han realizado ataques
Querían meter preso a una oficiales. persona que ni había ido a la movilización. Por favor, dejen la mentira, Pero, a muchachos. ver, Claudio, acá los tenés que relatos no eran Claudio, buenos acá, antes, no son Claudio, buenos ahora Claudio, acá tampoco. te hablo como abogado. Cualquier persona que esté indebidamente detenida o lo que sea, sobran herramientas legales porque justamente estamos en un Estado de Derecho ¿Sí? para poder... Andá a subsanar decirle ese a los tema. vecinos de Mar del Plata que se están manifestando porque tienen a Checolás ahí en la casa. Andá a decíselo, porque vos decís una cosa que no se condice con la realidad. Pero justamente, ¿sabes cuál es la gran diferencia entre un régimen autoritario y una democracia republicana? Que a uno la persona que te parece despreciable, como en mi caso Checolás, si las leyes le dan determinado beneficio, uno no puede las leyes manejarse no. vengativamente. No, Para eso no es están las cuestiones vengativamente. procesales. Tiene Vos lo 4 que estás condenas y pretendiendo- tiene que ir a la cárcel vos querés que común, el derecho efectiva. penal, vos querés que el derecho penal y se aplique como a vos te perpetua, gusta. es así. Y la No, no justicia es como a tiene mí que me ser gusta, es lo igual que para las todos. 4 condenas igual para un plantearon militante eso. político, igual No, para hay una un persecución, tremendo están HDP haciendo, como Checolás y demás. están haciendo, Con lo cual, la verdad, están haciendo estás campañas queriendo- burdas como poner una bomba con un aerosol diciendo que tenía panfletos, están haciendo campañas. Nadie está haciendo campaña. La misma Si hay- ministra si hay- Bullrich, perdón. que es la responsable de la muerte, Vos seguís la relativizando muerte hechos de Santiago potencial Maldonado y de Rafael Nahuel, Que se que ahogó. la deberían haber echado, que es ¿Por qué? responsable de la represión Sí, se ahogó. del 14 en la plaza, y la defienden, y ustedes hablan de violentos, matando a un pibe por la espalda, la gendarmería, a las órdenes de Bullrich. Ustedes hablan de violentos. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza. No, para nada. La verdad Y que acá- no y acá te entiendo. digo, justamente Digo, el- estás acostumbrado a hacer estas cosas, mentira, a sostener un gobierno Para nada. que Lo que- enriquece a los más Mira, ricos lo que estoy y cada acostum- vez ataca más a los Lo trabajadores. que estoy sí. acostumbrado es a tratar de manejarme siempre en respeto de la ley, aun cuando no me beneficia. No se nota. Y en ese sentido... Que el tu Estado gobierno haga y el eso no Estado- se y nota. el Estado existe justamente, Claudio, para No defender se nota. la vida de las personas, la propiedad de las personas. No y se demás. nota. Algo que a ustedes lamentablemente les cuesta respetar. No se Ustedes nota. quieren estar por encima de la ley Para porque nada. creen que su causa es justa. ¿Vos Para decís nada. a las agrupaciones de Sí, izquierda? lamentablemente creen que los medios están legitimados por aquellos que están reclamando. Nosotros Y no organizamos saben a los convivir trabajadores de la base en forma democrática Les cuesta, y les cuesta creemos que los respetar la trabajadores democracia. tienen la fuerza necesaria para revertir esta situación. Y para eso la esta fuerza, democracia la fuerza tiene necesaria el significa Poder Judicial, la movilización la en las fuerza de calles, seguridad la para detener protesta. a cualquier persona que No viole la ley. significa lo que hacen ustedes, utilizar la fuerza del Estado, las armas del Estado, para perseguir, para encarcelar y para matar a cualquiera que sale a protestar o a Bueno, la expresarse en última contra. información es que Patricia Bullrich no va a estar más a cargo para disuadir o controlar las manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires. Solamente la policía de la ciudad. perfecto. Bullrich no va a estar más. El Es lo que 18 corresponde fue por la las policía de la competencias ciudad, te concretas de la aviso. ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo, Joel? Que con el traspaso de competencias a la ciudad de Buenos Aires es lo que corresponde que haga la policía local. El 18 de hecho, el Ministerio estuvo de la Seguridad policía al Nacional frente, ¿eh? tiene que Estuvo la dedicarse, policía como lo está de la haciendo, ciudad. a combatir delitos complejos, por ejemplo el narcotráfico, donde ha tenido No fue muy enormes diferente, no fue muy diferente, Adrián. El 18 estuvo a cargo del operativo la policía de la ciudad, no fue muy diferente. Hubo balazos de goma, represión, gases, gente compañeros que perdieron el ojo, encarcelados sin motivo, persecución. 2 horas después de que había Lluvia terminado de la movilización, piedras contra- yo estaba en la esquina de Callao y Corrientes y la gendarmería y la policía persiguiendo a la gente que estaba Pero del en la último esquina. operativo está hablando ya. Del último, el del 18, te hablo yo, que estuvo a cargo del La policía de la ciudad. la policía de la ciudad. Actuó igual que la gendarmería el 14. No es un problema de quién la comanda o quién da la orden. Es una, digamos, una política de Estado que se ve en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en todos los lugares donde hay manifestaciones. Hay despidos en todos lados. ¿Cómo comunican los despidos? Con la gendarmería, la policía o la fuerza represiva que sea en la puerta de la fábrica diciéndole estás despedido para que no se pueda ni siquiera hablar con Es así, ya, el mira, gerente de la Me empresa. llama la atención que para Claudio aparentemente hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda, No, seres humanos de para primera y seres ustedes, humanos de para segunda. ustedes. A ver, lo dejamos hablar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a los gendarmes o a la policía le llovieron a piedrazos, como hicieron en concreto en las últimas manifestaciones, para De la Carbonara se lo tienen que bancar, tienen que recibir pasivamente. No, lo los que piedrazos. pasa es que yo no Hay opino un que sean derecho, parece que hay un trabajadores. derecho a la protesta de Yo no opino que pegarle las un fuerzas piedrazo represivas del a la Estado fuerza de sean seguridad. trabajadores. Tenemos No una funciona así. diferencia. Está garantizado, Tenemos una diferencia. Está garantizado el derecho de protesta. Pero escuchá Eso lo que no te digo da porque es derecho importante, porque a si no pegarle estás a otro discutiendo con trabajador otra persona. nunca. Yo no considero a las fuerzas represivas del Estado responsables del gatillo fácil, de la muerte de, No, eso fue entre una otros, persona que de tiene entre que rendir otros, cuentas de ante la entre- de justicia. entre otros, de Rafael Nahuel Tiene que y rendir de cuentas Santiago ante la justicia Maldonado, esa persona. no los considero trabajadores. Es el brazo armado que defiende a un gobierno como el que tienen ustedes, de empresarios que beneficia a empresarios. Del otro lado nosotros tenemos la fuerza de los trabajadores, que esperemos que las centrales sindicales
dejen la tregua o dejen de mirar para otro lado y la organicen para poderla poner en la calle y pararle la mano, porque lo que se viene es la reforma laboral ahora, ¿eh? Ya pasó la reforma jubilatoria, previsional, y viene la laboral, vienen por eso. Y la CGT dice que está en negociaciones con el gobierno, o sea, es una vergüenza que quienes tienen que defender a los trabajadores estén negociando para que pase una reforma. Y digo, todas estas leyes, las reformas, no es solo que las impulsa el gobierno de Cambiemos y las aprueban con sus propias fuerzas. Hay fuerzas que se dicen de oposición que las votan. El Frente Renovador, el PJ, sin los gobernadores, la reforma previsional no hubiera salido, el ataque contra los jubilados no hubiera salido de esa manera. Por eso hay que construir una alternativa desde los trabajadores. Sobre la reforma laboral, ¿tenés conocimiento, por lo menos lo que ha trascendido en los medios? ¿Va a ser positivo para los trabajadores la reforma laboral? Acá hay que hablar algo en concreto, que es que Argentina no puede seguir estando como está. Digo, el mundo está avanzando en una dirección donde está avanzando la automatización, cada vez la competencia internacional es más compleja, Argentina no es competitiva por muchas razones, tenemos de las cargas tributarias más altas de la región, 50% más que la media regional. Si no cambiamos, la verdad es que lamentablemente Argentina va a tener un lugar muy poco favorable en el futuro que va a afectar a todos, a los ricos, a los pobres, a la plata a las grandes fortunas, a los grandes empresarios, no a los trabajadores. Demos el debate con altura de cómo tenemos que cambiar, pero esta es una cuestión que seguir como viene no le va a favorecer a nadie. Espero que las fuerzas de izquierda estén a la altura del debate y en lugar de atacar con palos y piedras a las instituciones republicanas, usen las bancas que ganaron las últimas elecciones para dar el debate como corresponde. Organizamos los trabajadores en los lugares de trabajo, en los barrios, y movilizamos. No, a vos te cuesta entender. Para eso tenés una banca, para ir y debatir, te cuesta entender que nosotros no defendemos el sistema que defendés vos. Bueno, sos antidemocrático, está todo bien, blanquealo. Vos sos representante del Hood Robin, un gobierno que le roba a los trabajadores y a los pobres para darle a los Lewis, para darle a los Caputo, para darle a la propia familia del presidente. Social de la historia de la Argentina. No, te digo que la verdad que no, eso no se ve. El dato, no es que no. Conocés poco. Conocés poco los barrios, conocés poco los trabajadores, no sabés lo que significa un trabajador que lo despiden. Tenés poca sensibilidad con la sociedad. Muchas gracias por venir. Gracias, Claudio. Te recuerdo esto que es importante. El jueves a las 5 de la tarde, de Congreso a Plaza de Mayo, contra el intento de criminalizar la protesta social y exigiendo la libertad del compañero César Alarcá. No lleven palos ni tiren piedras. Muchas gracias.